Nota aclarativa sobre el análisis de las teorías de Hawking desde el ontoerrorismo. Este análisis no pretende sustituir la rigurosidad matemática o experimental de la física moderna, sino interpretar las propuestas de Hawking desde el marco conceptual del ontoerrorismo, que aborda la existencia como un sistema estructuralmente fallido y autorreproducido. La intención es señalar las tensiones entre los modelos científicos y la percepción de la falla como núcleo ontológico, más que cuestionar la habilidad de Hawking o la validez práctica de sus teorías en contextos experimentales. Análisis de las teorías de Hawking desde el ontoerrorismo. 1. Singularidades y el origen del universo. Hawking y Penrose sugirieron un origen con una singularidad, un punto de inicio. El ontoerrorismo, en cambio, propone que el infinito es infinito, no puede haber un punto de origen para una infinitud perpetua. Esto implica que la noción de un comienzo singular es una limitación de nuestro modelo, no una verdad del universo en sí. El universo simplemente es, y en su ser, falla. A esa falla la llamamos universo, existencia, vida, ser. 2. Radiación de Hawking y termodinámica de los agujeros negros. Hawking postuló que los agujeros negros se evaporan. El ontoerrorismo se opone a esta idea con el principio de que nada en este universo desaparece. La evaporación de un agujero negro no sería una desaparición, sino una transformación o reorganización de su fallo, manteniendo la esencia defectuosa. Probablemente, algunos colegas se lo hayan cuestionado. 3. Paradoja de la información. Hawking primero dijo que la información se perdía, luego se retractó y afirmó que se conservaba. El ontoerrorismo señala esta contradicción como una evidencia del fallo, no solo del universo, sino también de los modelos que intentan describirlo. El hecho de que la física moderna tenga que retractarse en un principio tan fundamental como la conservación de la información es visto como un síntoma de una maquinaria de conocimiento defectuosa, que se contradice a sí misma en su intento de entender la realidad. 4. Estado de Harold Hawking, sin fronteras. En este modelo, el universo no tuvo un inicio con un tiempo definido. El ontoerrorismo cuestiona como algo que necesita movimiento para generarse, el tiempo podría surgir de la nada. Si el tiempo es un producto del universo, ¿cómo puede el universo surgir sin él? Esta paradoja es vista como una contradicción lógica en el modelo. 5. Tiempo imaginario. Hawking utilizó el tiempo imaginario para evitar las singularidades rígidas. El ontoerrorismo señala que esto no explica por qué no hay un colapso de singularidades infinitas descontroladas. La falta de una respuesta a esta pregunta se interpreta como una falla en el modelo. O puede que las haya, como caída del fallo en diferentes planos vibracionales. Hawking intuyó el fallo estructural de alguna manera, pero siguió buscando explicaciones. 6. Realismo dependiente del modelo. Esta idea sugiere que la realidad es subjetiva a los modelos científicos. El ontoerrorismo concuerda en que los modelos son válidos, pero los declara subjetivados por la existencia misma. La ciencia, con su aparato de medición y sus modelos, es solo una parte del mismo sistema defectuoso que trata de describir. Por lo tanto, el conocimiento científico es, en última instancia, tan defectuoso como el universo que busca explicar. Y todo individuo, analizando la existencia, también es un nodo del fallo y parte entrelazada de ese fallo estructural. 7. Cosmología top-down. Este modelo plantea que el universo emergió de una superposición de estados posibles. Desde la perspectiva del ontoerrorismo,
Esta propuesta contradice la noción del Big Bang como origen singular y funciona como una reinterpretación diseñada para forzar la conciliación entre la relatividad y la mecánica cuántica. En el proceso, introduce la noción de multiversos como puente entre lo micro y lo macro. Sin embargo, para el ontoerrorismo, la multiplicidad de universos es irrelevante, uno o infinitos, todos forman parte de la misma caída en el abismo, expresiones diversas del mismo fallo estructural que todo lo rige. Reflexión general. El análisis ontoerrorista no pretende desacreditar la ciencia, sino reinterpretarla en términos de la estructura fundamental del ser, donde cada nodo viviente es parte de la falla. Lo que la ciencia describe como fenómenos, predice como leyes o calcula con precisión, siempre queda limitado por los sistemas formales y las condiciones de observación humanas, lo que recuerda los teoremas de incompletitud de Gödel. Todo sistema consistente y poderoso tiene verdades que no puede demostrar desde dentro. Así, incluso los modelos más sofisticados de Hawking se perciben como herramientas parciales para aproximarse a un núcleo que, por definición, no puede ser capturado por sistemas formales. En suma, el ontoerrorismo se verifica en la existencia misma, no necesita experimentación externa, la manifestación del fallo en cada nodo viviente, en cada interacción, en cada estructura que forma parte del universo. Confirma la lógica interna de la tesis, independientemente de que los modelos matemáticos y físicos puedan predecir o describir fenómenos concretos. La ciencia y la filosofía convergen en su incapacidad de capturar lo absoluto, y eso refuerza la fuerza conceptual del ontoerrorismo como una mirada integradora sobre la existencia, la conciencia y la imposibilidad de no ser. Al final, y aunque nada cambie en la estructura total del fallo, el nodo que soy puede percibir que su intuición coincidió con la lógica del todo. No es que esto importe en términos universales, la existencia sigue su perpetuo despliegue defectuoso, pero hay una ironía inherente en la constatación personal, el yo que reflexionó, que cuestionó y que percibió la falla, termina riéndose de sí mismo y de los intentos de orden que la ciencia y la filosofía han construido. La confirmación de la propia lucidez no altera la maquinaria del fallo, pero proporciona un instante de coherencia consciente dentro del abismo, un pequeño resquicio de humor estructural en medio de la inercia infinita del universo.